Bueno, al menos no nos golearon. Un 1-0 me parece un marcador bastante decente. No lo firmaba, pero bueno, al menos no me siento yo con la moral totalmente destrozada, como si ocurría a lo mejor en otros partidos en donde la Roma terminaba perdiendo por un marcador más abultado, más destrozacorazones. Ese afortunadamente no fue el caso. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del partido contra el Inter Milan. Un partido que, tiene sus matices totalmente. Creo que la mayoría de las personas también, obviamente, tienen una opinión diferente, opiniones diferentes a la mía. En este caso, yo se los había dicho desde antes, en la previa. Era un partido bastante complicado. Yo no hubiera apostado a que la Roma ganaba. No por tirarle hate a la Roma, por decir, es que Mourinho, es que los jugadores. No. Para mí la Roma, de hecho, venía en un ascenso considerable. Venía mostrando un mejor fútbol con Dybala, sin Dybala, con Lukaku, sin Lukaku, complementando muy bien sus jugadores. Creo que lo venía haciendo de manera excelente. Pero es cierto que del otro lado teníamos al Inter Milan. O sea, el Inter Milan hoy por hoy es el equipo más fuerte de Italia. Si bien no es el vigente campeón, este es el Napoli, sí es el equipo que más siguió su línea, más siguió su filosofía, que desde los tiempos en donde la delantera era Lukaku y Lautaro Martínez en el Inter, pues la realidad es que han llevado esa parte, ese estilo, lo han trasladado, han mantenido esa línea hasta el día de hoy. Y nada, o sea, es un equipo poderoso, un equipo que todos sus jugadores juegan a lo que bien les dice el entrenador. Inzaghi creo que ha seguido una fórmula continuista pero exitosa. Entonces era un partido por demás difícil, complicado, en donde el 1-0 para mí termina siendo incluso un poco un marcador hasta cierto punto inmerecido para la Roma. Yo creo que un 2-0 del Inter era más que merecido. Aún así la Roma tuvo por ahí 1 o 2 chances en las que pudieron haber hecho peligro. No fue el caso. Hay que decir que el planteamiento de la Roma terminó, a mí no me gustó en un principio. Bueno, a ver, yo sí le hubiera puesto las cosas diferente. Para mi gusto, este partido era con el afán y esperar de un empate o esperar a lo mejor una victoria. Tenías que poner, para mi gusto, a Lukaku y a Belotti. No sé si ustedes comparten la misma idea que yo, pero era un juego muy físico, era un juego trabado, era un juego en el cual sabíamos que la posición la iba a tener el Inter Milan y que aunado a esto, las pocas chances que podía tener la Roma, necesitabas jugadores que pudieran retenerte el balón. Y en este caso, perdóname, yo quiero mucho al Shaarawy, pero el Shaarawy no es uno de ellos. El Shaarawy no es un jugador para este tipo de partidos en donde ya por el planteamiento sabes que vas a entregarle la iniciativa y el balón al otro equipo. Entonces Mourinho, sabiendo esto, termina por optar poniendo al Shaarawy y no a Belotti. Para mí una decisión errada. El Shaarawy no apareció ninguna vez, totalmente perdido. Igual el primer tiempo de la Roma fue bastante pobre. Pero bueno, a final de cuentas terminamos incluso con el 0-0. Entonces el planteamiento de Mourinho era muy defensivo. Cristante dejó la parte de la defensa para incorporarse al medio campo y ahora regresó Llorente junto a Ndicka, junto a Mancini, y aún así Cristante pues venía de tener labores defensivas y Mourinho dijo: ok, respetemos ese esquema, respetemos el apartado defensivo de esa línea de 3. Cristante va a apoyar bastante atrás, Paredes bastante atrás, Zalewski creo que se notó bastante nervioso en el partido, no fue tampoco de sus mejores partidos, aunque bueno, no podremos decir eso creo que por nadie por parte de la Roma, pero sí, mucho se debe a este planteamiento que hizo la Roma de aferrarse atrás. Pero bueno, para mi gusto la Roma hoy por hoy era de las mejores cosas que podía hacer. O sea, esperar, retener, esperar que no le marcasen y aprovechar una que otra jugada en el segundo tiempo para marcar el gol o el empate o lo que estuviera sucediendo en ese minuto. Tristemente, pues no con esas dos tristes jugadas que generamos no se hace el gol, pero defensivamente pues relativamente sí funcionó hasta cierto punto del partido.
Teniendo en claro una vez que el planteamiento de la Roma iba a ser defensivo, hay que analizar cómo sucedió el partido. La realidad es que Mourinho y los suyos dijeron, ¿saben qué? Entregamos el balón y que sea lo que Dios quiera, porque es así, la Roma defensivamente este año no está haciendo lo que era en anteriores años. La Roma se nota más vulnerable y de hecho el partido contra el Inter Milan lo demostró en varias ocasiones, que si bien, por ejemplo, varios tiros en el poste o por Rui Patricio o errores más del Inter Milan en ataque que aciertos en defensa fueron lo que terminaron hacer llegar a la Roma al medio tiempo, por ejemplo con el 0-0. A final de cuentas el primer tiempo fue totalmente para el Inter Milan. La Roma cedió el balón, dijo, ¿sabes qué? Tú échale, hazle como quieras, pero hasta cierto punto le funcionó, es decir, combinamos un poquito la suerte en la cual el Inter a la hora de atacar pues no generó a lo mejor grandes jugadas, sí generó una que otra que incluso una terminó en el travesaño, pero no fue como el que la Roma sí dijera, no, estuvimos a nada de ir ya perdiendo el partido. No, hasta eso no tanto. La Roma defendía relativamente bien y el Inter Milan, teniendo el balón, no sabía a lo mejor por dónde entrarle. Entraba, pero terminaba por perder el balón, que le costaba recuperarlo en 5 segundos, pero le recuperaba, volvía a avanzar y no generaba nada. O sea, el primer tiempo de hecho fue bastante trabado, claras oportunidades del Inter, clara posesión del Inter, todas las oportunidades fueron para el Inter, pero a final de cuentas el marcador fue 0-0. Esto me imagino que lo vio Inzaghi y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Así que para el segundo tiempo, una estrategia bastante inteligente, la verdad, fue y que no dudo que es parte de lo que haya planeado Mourinho. Es decir, mira, muchachos, nos vamos a encerrar el primer tiempo, no quiero que pase ningún pendejo, no quiero que nadie tire, no quiero que, ¿saben? Marca personal a Lautaro, marca personal a Thuram, no quiero que dejen tirar a Varela. O sea, me imagino a Mourinho diciendo, el primer tiempo, mira, nosotros no vamos a tener ocasiones de juego, pero vamos a procurar irnos en ceros. Esa es la estrategia de Mourinho para el primer tiempo. Para mi gusto, ok, órale, pero pon a Belotti. Pero bueno, ya lo dije, ya me desahogué. Pero al final de cuentas le termina saliendo. Y Mourinho dice, y aunado a lo que me imagino dice Inzaghi, bien, no pudimos entrar en el medio tiempo, en el primer tiempo. ¿Qué opción tenemos? Darle el balón a la Roma. Así es. Le damos el balón a la Roma, los dejamos crecer en confianza, en generación de jugadas, dejamos que se acerquen, porque de hecho fue un cambio bastante notorio que los del Inter cedieron, no presionaban tanto, dejaban que la Roma avanzara, y es ahí donde la Roma logra tener sus 2 o 3 oportunidades. Es decir, tanto Mourinho como Inzaghi lanzaron una moneda al aire para decir, mira, el Inter apostó a que podía defender bien el ataque romano y que podía contragolpear mejor. Eso fue lo que apostó. Y Mourinho dijo, vamos a arriesgar, ahora vamos a tener el balón y vamos a atacar, y vamos a de igual manera priorizar o tener en cuenta que al atrás pues vamos a quedar un poquito más desprotegidos, vaya. A final de cuentas, creo que ninguna de las dos tácticas terminó por ser eficiente, porque sí tuvo las oportunidades 2 de Roma. De hecho, creo que la más eficiente que me viene a la mente es un cabezazo de Cristante, que da un muy buen atajadón Jan Sommer, pero poco más. La Roma poco más tuvo. Un tiro libre muy bonito que tenía Paredes y que terminó desperdiciando. Poco más generó la Roma, y el Inter Milan poco a poco se empezaba a ver desesperado, porque a pesar de que le estaba cediendo el balón a la Roma, pues incluso ya hasta más jugadas de peligro generaban los de Mourinho, y el Inter no estaba llegando con eficacia, hasta que por fin llegó por ahí un centro perdido que marcó Thuram. Bueno, no perdido, fue una muy buena jugada en la cual para mi gusto pues pierde la marca 2 jugadores que precisamente Mourinho estaba ahí puestos quietos para marcar a Thuram, y se les va. O sea, para mí sí termina siendo un error defensivo, en este caso de Llorente y de Ndicka, que son los dos que estaban haciendo la marca. Si bien del otro lado Mancini estaba siguiendo la jugada, bueno, no pudo evitar el centro, pero una vez
vez que mete el centro, literalmente los defensores de la Roma, insisto, indica y Llorente estaban por lo menos a 1 metro de Thuram. ¿Cómo se te puede ir 1 metro un jugador? O sea, ¿cómo tú como defensa, como pareja de centrales, porque ni siquiera fue uno, fueron los dos, cómo se les puede ir un centro? Literal, era su chamba, papá. O sea, estórbale, o sea, no sé, complícasela a Thuram. A lo mejor la jugada hubiera terminado igual en gol, pero complícasela. La verdad es que es un gol pues relativamente fácil para Thuram. Nos calla el hocico, le calla el hocico a Lukaku. El Inter Milan termina feliz con 3 puntos y nada, o sea, bien merecidos, un mejor equipo y nada, para mi gusto el post partido, el desahogo que podíamos sentir no termina siendo tampoco tan grave. Es decir, en algunos otros partidos en donde literalmente el Inter nos aplastaba, pues acabamos con la moral muy baja, con un bueno, pues ya ni modo, ¿no? Qué triste, esto es la Roma, nos aterrizan a nuestra realidad. Yo veo a mucha gente, de hecho, pues sí, diciendo a qué juega el equipo, por qué, cómo es posible que el equipo se encierre atrás, no propone. Al final de cuentas creo que termina siendo parte de la estrategia de Mourinho, porque también hoy por hoy creo que casi nadie le puede jugar al tú por tú al Inter Milan, salvo equipos que a lo mejor no son tan predecibles. Y perdónenme, pero sí, la Roma de Mourinho es bastante predecible. Aún así, termina siendo un equipo bastante eficiente. Es decir, lo puedes predecir su juego, pero también bloquear o anular el juego de Mourinho es complicado. ¿Por qué? Porque son equipos que te juegan a una jugada, gol y luego a ver, hazles gol. Complicado, ¿no? Y el gol puede venir por cualquier lado, y ahorita la Roma tiene bastantes armas, ¿no? Tiene en este caso tiros de larga distancia, tiene cabezazos de tiro de esquina, tiene a Lukaku que te puede generar una jugada en cualquier momento, tiene, bueno, no estuvo, pero pues obviamente tiene ahí a Dybala, Belotti. Entonces esa jugada que puede querer Mourinho puede llegar de cualquier lugar, ¿no? Entonces hay un punto importante, pero bueno, a final de cuentas creo que no terminamos con un tan mal sabor de boca. Si bien he visto sí bastantes personas enojadas, pero tampoco como que ya volvimos a la crisis, nos aterrizó. Al final de cuentas fue un 1-0 que prácticamente estuvimos a nada de sacar un empate que hubiera sido excelente. Y creo que hoy por hoy, si nos ponemos a pensar bien fijos, literalmente era muy complicado competirle y sacarle 3 puntos al Inter Milan, muy complicado. Entonces yo no lo vería como un resultado enteramente negativo, destroza corazones, ¿no? Yo creo que bien, me voy satisfecho con el 1-0. ¿Por qué? Porque creo que Mourinho jugó algo con este 1-0 y que presupuestaba esta derrota. Está mal, obviamente, como salir con un planteamiento luego medio defensivo, porque obviamente hay que hablar de que no se lleva a Dybala, no se lleva a Smalling, jugadores que parecía que ya estaban y no estaban. Hay que hablar de que no se ocupó a Guard desde un inicio, a Belotti. O sea, hay cosas, pero yo siento que, y para mi gusto tiene razón Mourinho, se sacrifica un partido, ¿no? Por a lo mejor unos mejores resultados, pero en eso ya tocaremos el tema en el siguiente video, en el video de mañana. Sin más, no se olviden de comentar cómo les pareció el encuentro. ¿Esperaban más de la Roma contra el Inter Milan? Sé que era complicado, pero a lo mejor eran de los que no. Yo esperaba ganar porque, claro, también obviamente la Roma pudo haber jugado de otra manera y a lo mejor sí sacar al menos un punto de Milan, pero era complicado. Se arriesgaba a lo mejor una humillación, se arriesgaba a jugarla al tú por tú y que el Inter Milan de repente saliera en un buen día y gol. Entonces, no lo sé. A final de cuentas, para mi gusto, termina siendo un partido justo. Lo tenía que ganar el Inter, lo ganó, y nosotros a final de cuentas creo que no salimos tan perjudicados como podíamos haber sido. Entonces, para mí está bien, no pasa nada, hay mucho camino por delante y este partido pues demuestra que la Roma está jugando sus cartas. Mourinho está jugando sus cartas y a mí me lo parece que esta era una de las cartas que Mourinho se jugó. Ok, no pasa nada, podemos permitirnos un partido de cierta manera contra el Inter. Si perdemos ni modo, si sacamos un empate chido, no pasa nada. Eso es mi pensar, aunque bueno, ya dejarán ustedes en los comentarios si comparten esta opinión o si difieren. Y nada, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden compartir el video con sus amigos romanistas o con gente que simplemente ama el fútbol.